¿Qué tal? Me encuentro hoy con el escritor Luis Felipe Lomelí, quien está presentando su audiolibro 50 ciudades y una isla. ¿Qué tal, Luis Felipe? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias, Víctor. ¿Cómo estamos? Pues encantado de platicar contigo hoy. Precisamente, bueno, para quienes nos están viendo hoy, les presento un poco a Luis Felipe. Él es un escritor jalisciense. Él nació en Etzatlán. Y pues bueno, no solamente es escritor, sino también es científico, él es ingeniero físico, ¿no? Sí. Y bueno, tiene una larga obra publicada, además ha sido colaborador de algunos de los medios aquí de México, como La Jornada, Letras Libres, etcétera, y actualmente radica en Kansas. Y pues, bienvenido, Luis Felipe, es la primera vez que tenemos en Humanum contacto contigo y pues queremos platicar de tu nuevo libro, ¿no? Empezando un poco por el formato, además, es un audiolibro y Sí. preguntarte por qué lo pensaste en este estilo, en este formato. La verdad es que no lo pensé en este formato. O sea, salió así, ¿no? De repente me avisaron que Audible lo compraba, que era audiolibro, y yo así de, ay, qué simpático, seguro alguien me está bromeando, ¿verdad? Porque no era fan de audiolibros, ni termino de entender muy bien los audiolibros. Ya luego pensándolo o recapacitándolo un poquito, como que más o menos sí encajan ciertas cosas. O sea, este librito lo escribí como desahogo, casi casi. O sea, es decir, lo que había estado publicando antes o escribiendo antes eran libros así como muy terribles, eh, o de temas bastante terribles, con historias muy horribles, o sea, de violencia y pues todas estas cosas que han pasado en México en los últimos pues ya bastantes años, más de 10. Este, y, y lo que quería era, o más bien empecé a escribir como estas pequeñas historias de cosas que me habían pasado y trataba, primero que no se me olvidaran y después como tratar de hacerlas en ficción, ¿no? El problema es que, pues como ya dice el cliché, la realidad supera la ficción. Y cuando uno trata de contar una historia real como ficción, luego suena inverosímil. O sea, no basta el rollo de, no, es que así me pasó, ¿verdad? O sea, parece que no sucede en la realidad. Entonces opté por la opción de que fuera un libro de no ficción, o sea, que fuera tal cual, o sea, que hubiera como este acuerdo de entrada de, pues lo que te estoy contando es lo que me pasó, ¿no? Ya, si tú no me crees, muy tu bronca, pero esto es tal cual lo que me pasó. Porque sí son historias que pueden tratar algún tema medio feo, pero que en general tienen un final pues bonito, cursi o feliz o algo por el estilo. O sea, por ejemplo, la historia de Auschwitz eh, empieza con un amigo de Monterrey que me habla, yo estaba viviendo en Madrid, y me habla para decirme que lo acompañe a Auschwitz a buscar los registros de los familiares que fueron asesinados en Auschwitz. Entonces, pues yo obviamente no tenía las más mínimas ganas de ir, y dije, bueno, es regio, le voy a decir que no tengo dinero y listo. Pero para mi sorpresa, mi amigo Regio me responde, no hay bronca, compa, yo pago. Dije, no, pues en la madre, ¿verdad? Pues fuimos. Y obviamente Auschwitz es un lugar horrible, que se siente pues toda la miseria humana, ¿no? O sea, la miseria de lo atroz que puede llegar a ser el ser humano. Hubo un momento dado en donde yo ya estuve a punto así de guacarear, ¿no? O sea, literalmente es la reacción física. Y dije, no, pues ya, me salí, me quedé así en el predito esperar a mi compa para decirle, pues en cuanto llegues, pues yo nomás te aviso que yo ya tomé el camión y me regreso a Cracovia, ¿no? Y ahí estaba sentado, ¿no? Esperando que se me pasaran las ganas de vomitar y demás, sin querer ver a nadie, porque todo me parecía atroz y todo me parecía horrible, obviamente. Y en eso volteo y había pues una pinche margarita. Y todo el prado estaba lleno de florecitas. Todo lleno de florecitas. Y primero fue así de, no manches, qué bonito, qué cursi, qué simpático. O sea, la vida sigue. O sea, a pesar de la atrocidad y la atrocidad y la atrocidad, la vida sigue.
Entonces ya corté una margarita, la puse en mi cuadernito de viaje. Días después, en Cracovia, conocimos un grupo de teatreros que eran así como de varios países, ¿verdad? Medio estuvimos hablando de que habíamos ido a Auschwitz y tal, mientras ellos nos platicaban de su obra. Y en un momento dado me levanto para ir al baño, no sé, y se me cae la margarita. Y la chava que era la escenógrafa la levanta y dice, yo también recogí una para recordar que la vida sigue. Wow, eso es impresionante. Además, es una coincidencia muy afortunada ahí, ¿no? De Exacto. ese signo, ¿no? Que hay en un lugar, como tú dices, tan atroz. Me recuerda un poco a este poema de El Olmo Seco, ¿no? De Antonio Machado, que es un Ah, olmo, un árbol que ya está muriendo y a pesar de eso tiene un retoño, ¿no? Y ese es el punto, ¿no? Que a veces dejamos de lado, ¿no? Nos enfocamos a veces, pues sí, en toda la miseria humana, en toda la okay. tragedia, en todo el drama, pero no nos damos cuenta que a veces en estos lugares tan inhóspitos algo puede florecer. Como hay historias Sí. increíbles, ¿no? Que ocurrieron en este campo de concentración que tú reseñas, tu experiencia en este libro que ahora estás presentando. Quisiera preguntarte por estos lugares que recorriste. Son Uh-huh. lugares muy diversos, El Paso, Bahía de Concepción, San Juan, etcétera. Pero también hay lugares que, bueno, no están localizados en el espacio, pero no por ello son menos existentes, ¿no? Como Comala, por ejemplo, ¿no? Macondo. Exacto. ¿Qué buscabas tú al escribir esto, Luis Felipe? ¿Cuál era, qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué querías comunicar? Creo que cada lugar era algo distinto, ¿no? Y tenía como las anécdotas o las impresiones. O sea, porque los libros de viajeros son libros que siempre me han gustado. Obviamente sí, todos son libros machistas, imperialistas, blancos supremacistas, etcétera, ¿no? Pero tienen como este asunto por un lado de la aventura y por otro lado el asunto de la fragilidad. O sea, y si bien en los libros del siglo XIX o antes, pues sí, el narrador te contaba todo, ¿no? O sea, qué tenías que hacer para llegar al lugar y bla, 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 y toda la descripción. También estaban como estas impresiones de aquello que es inaccesible, ¿no? Ahora con Google Maps o Google Earth o cualquiera de estas otras plataformas, ¿no? Mapilar y demás, que de hecho soy fan de todas ellas, pues ya no es necesario describir tal cual muchos de estos lugares. Pero sí me gustaba la idea de como compartir la sensación que genera un lugar. La O, vivencia, la experiencia de un lugar. exacto, ¿no? Creo que puede pasar, puede saludar. Diga, Hola, hola. hola. ¿Cómo te llamas? Ya se fue. Ah, muy bien. ¿Cómo estás? Genial. Estamos en una entrevista con tu papá que nos está contando de su último libro. ¿Ya lo leíste? No, ese no. Muy bien. Qué linda. Espérame. Ari, puedes pasar, está volteado. Excelente, Luis Felipe. Qué bueno que anda por ahí tu familia. Hablábamos acerca de la vivencia, ¿no? Esto es único, ¿no? La vivencia es individual, es singular y, y estas impresiones, pero a la vez son universales. Es decir, en el ejemplo que nos pones, por ejemplo, de Auschwitz, es decir, hay dos personas que coinciden mirando ese punto donde brota la vida, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Y en este caso de los lugares que no existen, entre comillas, la cosa es que también existen. O sea, Comal existe, Aracataca existe, y el contraste entre la realidad y la imagen que nos hemos creado en la cabeza de los lugares también es, bueno, me parece fascinante, ¿no? En el Claro, caso de Aracataca, o sea, una amiga simplemente me mandó una foto, ¿no? Así de una estación del tren, ¿no? Y me dice, y llegué hoy, el día 6, ¿no? Y yo, sí,
sea, ya hasta después me cayó el 20 de que era el día del cumpleaños de García Márquez, de ¿no? Y era así nomás la fotito. O en el caso de Comala, pues obviamente la gente de Comala se divide en dos, ¿no? O sea, los que dicen, claro, aquí es Comala, Comala con mayúscula, ¿no? Y los que dicen, él, no, ese Jalisquillo están inventando cosas, ¿no? O sea, Claro, también claro. tiene estos lados, ¿no? Que son muy simpáticos. Ahora, bueno, hay ciudades, como tú dices, ficticias o que al parecer no son reales, pero a veces quienes tenemos gusto por los libros, a veces habitamos más en esas ciudades que en algunas reales, entre comillas, ¿no? Ahora, Claro, tus relatos me hacen pensar, por ejemplo, en libros como Las ciudades invisibles de Italo Calvino o El verano de Camus, que es, son libros curiosos, ¿no? Porque en efecto cuentan sobre un territorio, pero a la vez nos cuentan también algo de quien visita ese territorio, ¿no? Es decir, ahí tú hablas de una isla, ¿no? sí. Son 50 ciudades y una isla, ¿no? Yo creo que a veces este tipo de libros nos hacen descubrir que tenemos más cosas en común, los seres humanos, ¿no? En una época en la que se afirman tantas divisiones por tantos lados, ¿no? Sí. De clase, de raza, etcétera, ¿no? Que buscan dividirnos y que tu libro puede ser una ocasión para darnos cuenta de que tenemos más cosas en común. ¿Tú qué piensas? Yo creo que sí. Y, y hay, por ejemplo, algunas cuestiones muy simpáticas. O sea, cuando fui a Lisboa, eh, le pregunto así al compa del tren, que no me acuerdo ahorita el nombre de cómo se llaman las personas que asisten pues ahí en el tren. Y oye, ¿hay algún lugar donde se pueda fumar? ¿No? Me dice, ah, sí, después de las 12 de la noche entre los vagones. Y yo, ¿y por qué después de las 12? Ah, porque a las 12 cruzamos la frontera y ya no estamos en Europa. Estamos en Portugal, ¿no? Entonces Portugal está fuera de Europa, ¿no? Y sí, Portugal, o Lisboa al menos, no parece Europa. O sea, no es Europa en el sentido de la Europa que normalmente se vende. Y es una cosa que pues, puede ser entre Latinoamérica o África o algo, ¿no? Algo muy extraño. O sea, por ejemplo, los símbolos normales pues, de Inglaterra o de otros lugares son símbolos bélicos, son símbolos militares, como el Arco del Triunfo, pues, o el Beef Eater, ¿no? El policía inglés. El símbolo de Lisboa es un poeta. O sea, y además es un poeta que se negaba a sí mismo, ¿no? Y de algún modo tiene uno la misma sensación llegando a Praga. O sea, llegar a Praga es como llegar a Latinoamérica otra vez, ¿no? O a Maputo. O sea, llegue uno a Maputo, nosotros llegamos con un amigo mexicano, llegamos a las 8 de la noche, no sabíamos ni dónde nos íbamos a quedar, ni nada. Y para las 4 de la mañana ya teníamos una fiesta, ya sabíamos dónde comprar alcohol clandestino, o sea, etcétera, ¿no? O sea, era estar en América Latina otra vez, ¿no? Y por supuesto la fiesta duraba ad infinitum, ¿no? Como en cualquier lugar latinoamericano en verano. Entonces sí, es como estas, como vasos comunicantes extraños, ¿no? Que hay de un lugar a otro. Eh, y que sí yo creo que sí nos permite como recordar que tenemos muchas cosas en común precisamente. Y también mucho de lo que ignoramos por la manera en que fuimos educados, etcétera. Dada mi complexión física, o sea, que estoy chaparro y estoy blanco, pero no soy blanco, y soy güero, pero no soy güero, etcétera. Por ejemplo, en Cracovia, bueno, Polonia en general, sabían que yo no era polaco, sabían que yo tampoco era europeo, entonces creían que era ruso y me hablaban en ruso. Y yo así de, no, pues, net, ¿no? No, de ruski, ¿no? ¿Verdad? Lo mismo me pasó chorrocientos mil kilómetros hacia el otro lado, en Pekín. Y fue en un mercado, pues, ¿no? De estos mercados así ultra tecnológicos, donde compras el prototipo de lo más nuevo de cualquier electrónico. Pero como dicen los gringos, ¿no? Lo que me voló la cabeza fue pensar, o sea, darme cuenta que
literalmente recorriendo la mitad del mundo en dos lugares tan distintos, creían que era ruso. O sea, en un lugar en donde están orgullosos de su herencia romana, o sea, porque Cracovia todavía lo escriben con el alfabeto romano, ¿no? Y se sienten romanos ellos porque fue fundada por Roma. Y en Pekín, o sea, del Hipo a Séneca, ¿no? O de Virgilio a Lao Tse, el puente comunicante que veían al verme era Rusia. El imperio ruso, que es una de las historias de las que más ignoro de todo, ¿no? Y que no creemos que sea como, bueno, por lo menos yo no creía que fuera como tan relevante, ¿no? O sea, porque en la escuela siempre te enseñan que los ingleses, los franceses, tal, y nada, o sea, lo que une al mundo latino con Lao Tse, con el mundo oriental chino, pues es Rusia. Ahora, Felipe, tu libro lo presentas justo en una época en donde hay más restricciones para viajar, por ejemplo, Sí, y que mucha gente no tiene si la tenía, ¿no? Porque realmente viajar sí es un privilegio, ¿no? Pero mucha sí, gente se ha visto, bueno, encerrada en sus casas, etcétera. También puede ser una ocasión, ¿no? Para invitarnos, ¿no? A conocer estos lugares que, bueno, ya por la pandemia nos es imposible para muchos ahora, sí. pero también para hacer este otro recorrido humano, ¿no? Es decir, no solamente, bueno, el que viaja no solamente hace un viaje hacia afuera, sino también hacia adentro, ¿no? ¿Qué descubriste tú de ti, por ejemplo, de ti mismo en estos viajes? Uy, no, pues varias cosas. Primero, con respecto a la pandemia, creo que, o sea, si bien con el 2001 se había restringido la movilidad, se había habido como una especie de ventanita en los 70s, 80s, 90s, en donde más gente viajaba y más gente podía viajar alrededor del mundo. Que sí, sigue siendo gente privilegiada, etcétera, pero hubo como una apertura, era más fácil obtener visas para muchos países. Muchos ciudadanos no requerían visas. O sea, México, uno como mexicano no requiere visa para la mayor parte de los países del mundo. Este, claro, no necesariamente los países a los que quieren viajar la mayoría de los mexicanos privilegiados, pero ese es otro detalle, ¿no? Eh, los boletos de avión bajaron muchísimo de precio, digamos, en comparación con antes de 1940, ¿no? De modo que había habido como una apertura que se corta un poco o bastante con el 2001, con los atentados del 11 de septiembre, y ahora con la pandemia es como volver de algún modo al siglo XIX. O sea, por un lado se cierra todo, pero no todo. O sea, hay personas que siguen pudiendo viajar a donde se les dé la gana por tener determinado pasaporte, y ahora con este rollo de que ciertas vacunas son válidas y otras no, vamos a ver una reestructuración, sí, pues de la geopolítica y del viaje de una forma que no se había visto pues, desde el siglo XIX, o por lo menos desde la, no sé, Primera Guerra Mundial, donde pues todas las personas que pertenecían a las colonias, bueno, a esos territorios invadidos que llamaban colonias, pues no se podían mover a ningún lado, ¿no? O sea, ni aunque tuvieran todo el dinero, por lo que sea, no se podían mover. Ahora creo que se va a empezar a ver un poquito eso. Eh, sobre la segunda parte, ¿no? Sobre qué descubre uno de sí mismo, pues varias cosas. Por ejemplo, una de las cosas que más me llama la atención es una tontería. Ya, cuando uno crece entre los trópicos, uno lee en la escuela sobre las estaciones del año y son algo rarísimo, ¿no? O sea, ya estás memorizando desde el kinder, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno, y nunca ves esas cosas jamás, ¿no? En tu vida, ¿no? O las tratas de ver a huevo. O sea, forzas a tus sentidos a ver algo que no existe. Por ejemplo, la raza que vive alrededor del Popo y del Ista suele llegar a pensar que los volcanes tienen más nieve en invierno, y es totalmente falso. Tienen más nieve ahorita en verano, porque es cuando llueve. O sea, la temperatura en la cima del volcán básicamente no cambia. O sea,
en cualquier época del año, ¿no? Lo que cambia es la cantidad de agua que cae, y como cae más agua ahorita hay más nieve, ¿no? Pero nos fuerza a ver cosas que no existen, ¿no? O estos dichos, ¿no? De una golondrina no hace verano, pues no hace verano en España, pero en Colima las golondrinas llegan pues en invierno, ¿verdad? Obviamente llegan en invierno. Entonces, llegar a ver o vivir estos lugares donde sí hay estaciones del año y además están marcaditas así como en el libro de texto, a mí me sigue pareciendo algo maravilloso, o sea, me sigue pareciendo mágico. Y mágico también en el sentido de entender otro tipo de cuestiones de historia de la ciencia. O sea, por ejemplo, cuando nos cuentan este asunto de la generación espontánea que creían los europeos, pues claro, o sea, si es un lugar donde cae nieve varios meses, todos se mueren, ¿no? Tarara, eventualmente vas a creer en una tarugada así como la generación espontánea. Pero por supuesto que nadie en el desierto o en la selva iba a creer en eso, ¿no? Entonces, este tipo de cosas me parecen fascinantes, ¿no? O, o también, por ejemplo, esta especie de tráfico underground, así subterráneo, de cosas que no importan. Por ejemplo, las jacarandas o cierto tipo de flores. Vas a varios lugares del mundo y resulta que siempre va a haber una abuelita que tiene una maceta, pues, o una lata con gardenias. Y así de, mira qué chistoso, ¿no? O con plantas, pues, que son, o sea, que tuvieron un origen muy focalizado, muy particular en la geografía, pero que se vuelven parte del mundo o de un mundo más amplio. O sea, las bugambilias, las jacarandas, un montón de plantas. De hecho, eso era algo fascinante en el Jardín Botánico de Taipei. Eh, el nombre de la planta es directamente proporcional a lo lejana que es la planta para la cultura china. O sea, si es un pino, que pues hay pinos en China, pues, son 2 caracteres, 3 caracteres, es una cosita así. Pero cualquier cactus de Sonora, no, hombre, tiene un nombre como este abuelo, así, chorrocientos caracteres, ¿no? Describiendo qué diablos es eso. Imagínate. Eh, es por la localización. Pues, Sí, pues agradecerte, Luis Felipe, el tiempo que has tenido para nuestra audiencia de Humanum, de hablar un poco acerca de esta travesía que has hecho y de este libro, 50 ciudades y una isla, que está disponible en Audible, ¿no? En la plataforma. ¿Se puede localizar en alguna otra? creo que también en Apple Books, en En Apple iTunes, Books. sí, Ah, creo que ya está perfecto. ahí. Y no me Entonces, acuerdo qué otra. para los que quieran conocer más acerca de estos relatos, ¿no? De estas experiencias de Luis Felipe por estas 50 ciudades, pues échense un clavado ahí en este audiolibro. Les va a encantar y yo creo que van a disfrutar tanto como yo el hacer estos descubrimientos, ¿no? Y encontrar estas coincidencias también. Pues Luis Perfecto. Felipe, muchísimas gracias por el tiempo para esta conversación y pues mucha suerte con tu libro. No, pues muchísimas gracias a ti. Puedo cerrar con una última anécdota de estas Dale, cosas. dale, dale, dale. Eh, en Johannesburgo me quedé con un ingeniero en fuentes arterias de energía, porque íbamos a hablar de eso. Y ya terminamos hablando, como siempre, de otras cosas. Entonces, en un momento dado, o sea, de recién que llegamos, me dice, bueno, es que Sudáfrica, como un país occidental, como tú sabes, bla, 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 bla. Y yo así de, Sudáfrica occidental. Al rato me empieza a contar cómo él, cuando tiene este ritual de ya soy adulto, como Zulu, tiene que matar a un toro con un cuchillito, ¿no? Y tal. Que de hecho salen algunas películas y todo. Y ya me fui pensando en ese rollo, o sea, de cómo era posible que un Zulu dijera que vive en un país occidental y mate un toro, ¿no? Para demostrar que es un hombre, ¿verdad? Hasta que, por supuesto, llegué a la casa, ¿no? Y me encontré con mi calaverita de azúcar. Y fue así de, pues claro, es igual de ridículo o de no ridículo que cuando un mexicano que celebra Día de Muertos dice que vive en un país occidental. Claro. Excelente, Luis Felipe. Pues bueno,
ahí lo tienen. Échense un clavado. El libro está disponible en la plataforma Audible y en Apple también. Se llama 50 ciudades y una isla. Es de Luis Felipe Lomelí. Pues Luis Felipe, un abrazo hasta Kansas. Cuídate mucho. Saludos a tu familia y pues estamos en contacto. Sale, muchísimas gracias. Nos vemos.